Gracias que ¿quién no conoce como esto? También les mencioné que ahora vamos a ver una hemorragia tanto macro como bien, el resultado del aprendizaje de la sesión es al finalizar la sesión van a aprender las bases teóricas de las alteraciones hemodinámicas, como anemia, congestión, edema y reflexión desde la experiencia. ¿Conocen alguna forma de alteración hemodinámico circulatorio? ¿Conocen algo? ¿Conocen la congestión, la edema? ¿Conocen algunas de ellas? ¿Conocen casos de alguno de ellos? No me digan que el edema no conoce. Vamos a ver. Una de las formas donde se acumula el líquido es en el tejido subcutáneo, que ya lo dijimos, ¿no? Y cuando el líquido del subcutáneo se acumula, o sea, es fácil de poderla identificar. Y una de las formas de poder identificar es eso, ¿no? Que uno lo ve que la piel está más estirada, más pálida, y cuando uno imprime el dedo o lo presiona con el dedo, la huella queda, ¿no? Permanece por mucho tiempo, se queda hundido. Entonces, eso es una prueba de que edema. Estamos hablando de las alteraciones hemodinámicas. Para que esta hemodinámica se mantenga dentro de lo que es normal, necesariamente también tenemos que ver que los vasos también tienen que estar en un estado óptimo, o sea, normales también. Y por eso nos ponen este esquema o esta figura en la cual nos habla justamente de los vasos sanguíneos principales, ¿no? La parte arterial, la red capilar y luego la parte venosa. Y la parte arterial donde llega la sangre, la parte capilar donde se distribuye en vasos muy pequeños, muy simples, que va a permitir el pase de los nutrientes y del oxígeno. Y luego podemos ver que aquí, en esta gráfica, en este dibujo, vemos que la mitad de la red capilar está en color rojo, que corresponde a la sangre oxigenada, y la otra mitad en color azul, que corresponde a la sangre venosa que está cargada de CO2. Otra cosa más que siempre debemos recordar, que el flujo sanguíneo arterial es activo. ¿Por qué? Porque es impulsado por el corazón, pero a su vez también las arterias y las arteriolas que tienen una capa muscular bien desarrollada es para que mantengan justamente esto, ¿no? Las arteriolas o las arterias tienen pulso, ¿sí o no? Entonces, eso también contribuye, ¿no? a esta activación o esta forma activa de distribuir la sangre, ¿no? Con mayor fuerza para llegar a todo sitio o para llegar a la red capilar. Pero en cambio, la parte venosa, no, ¿no? Si nosotros examinamos la forma o la estructura histológica de una vena, pues no se parece a una arteria. Su capa media o capa muscular no es tan desarrollada como la arteria, como las arteriolas. Entonces, estos vasos, ¿no?, permiten que la sangre salga, o sea, drene la sangre, ¿no?, y por la fuerza ejercida en la otra parte, deje llevar también la sangre hacia las venas, ¿no? Otro detalle también muy importante es que las grandes venas, especialmente de los miembros, nosotros porque somos erectos, solamente de los miembros inferiores, en cambio de los animales están en los cuatro, ¿no? Porque tienen una posición más horizontal, vertical.
Entonces, en los 4 miembros, sus venas de sus miembros poseen cosa, poseen válvulas. Las venas principales poseen válvulas. ¿Y las válvulas para qué? Para que la sangre no retorne hacia abajo por la fuerza de la gravedad. Eso ayuda. Entonces, chicos, esto es que nosotros recordemos, porque es importante recordar cuáles son las partes de los vasos o poder diferenciar una arteria de una vena. Y la forma más simple y también la más vulnerable, que son los capilares, que están solamente compuestos por un endotelio. Un endotelio que son células planas. Inclusive si ustedes revisan la patología estructural y funcional de Roberts, ellos hablan de los tipos de capilares, ¿no? Tipos de capilares en los cuales están completamente unidos, otros que están fenestrados y otros que están abiertos, ¿no? Y cada uno según la estructura donde se ubica. Bueno, esa es la estructura de los vasos que es muy importante y también recordar el sistema circulatorio. ¿Y por qué? Porque es así, ¿no? Si el sistema circulatorio está bien, recuerden que todos nuestros órganos y tejidos dependen mucho de esto, ¿no? Porque a través de la sangre les van a llegar los nutrientes y el oxígeno que mantienen con vida y el funcionamiento de los órganos. Llevan la sangre y además retiran los desechos del metabolismo. Y también nos dice, bueno, las alteraciones circulatorias que vamos a revisar se resumen en la siguiente. Vamos a ver en la siguiente forma. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver esta principalmente, la hiperemia, la hiperemia que se da por el grupo sanguíneo arterial. La compresión, que es la acumulación pasiva. Entonces, si la compresión es una acumulación pasiva, ¿no? La hiperemia es un incremento activo, ¿no? Así lo llaman, ¿no? Algunos todavía utilizan el término activo y pasivo, todavía. Bueno, el edema, que es el exceso de fluidos o de líquidos en los tejidos, como por ejemplo el intersticio, y en las cavidades, que el libro le llama derrames, ¿no? O sea, la producción de líquidos y de vísceras. La hemorragia es la presencia de sangre fuera de los vasos sanguíneos. No nos dice que hay daño, que hay no dice, solamente la presencia de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, hemorragia. Bueno, y otras alteraciones que también se mencionan acá, para que lo sepan, también como dice, ¿cuál es? Pues también revisaremos la isquemia, puede llegar a ser completa, que nos va a llevar a una consecuencia muy grave, que es el infarto. ¿Y por qué es grave el infarto? Porque el infarto significa ¿qué cosa? Significa necrosis. El infarto significa. Pero una necrosis producida ¿por qué? Por disminución del aporte sanguíneo. O sea, un infarto no solamente y sencillamente significa una necrosis, ¿no? Porque si no serían sinónimos. Pero el infarto se produce, la necrosis, por una falta del aporte sanguíneo, una falta de riego necesariamente. Bueno, ¿qué otro tema también vamos a abordar? Vamos a abordar la trombosis. Es el coágulo dentro de un vaso sanguíneo. Un coágulo que se forma dentro de un vaso sanguíneo. ¿Un trombo? Claro, eso es un trombo. Ahora, lo ideal sería establecer las diferencias entre un coágulo común y corriente y un trombo, ¿no? Porque el trombo es patológico. Y bueno, ya lo veremos, ¿no? Bueno, y además también hay otros cuerpos que pueden circular por los vasos sanguíneos. Sustancias que pueden circular, no solamente sólidos, pueden ser también semilíquidos o pueden ser también gaseosos. Y a eso lo vamos a llamar émbolos. Y bueno, y donde se quedan atrapados o se quedan, ¿cómo le llaman? Obstruyendo totalmente,
en el órgano les llamaremos como embolio. Bueno, y también, para terminar y culminar, también abordaremos el tema del shock. Bueno, ahora mencionaremos la hiperemia. ¿Qué es hiperemia? Hemos dicho que la hiperemia es un incremento del flujo arterial. Entonces, necesariamente las arterias tienen pulso, tienen su forma de acción de llegar a todo, por eso le llaman que es un proceso activo. Y si hay aumento del flujo sanguíneo de las arterias, dice que necesariamente tiene que haber una dilatación arterial. ¿Cómo se ve un órgano macroscópicamente que tiene hiperemia? ¿No? Si estamos diciendo que está llegando mayor flujo de sangre arterial y esta sangre arterial es una sangre oxigenada, roja, viva, el tejido también será como de un color rojo vivo, un volumen incrementado y también se incrementa ¿qué cosa? La temperatura. La temperatura del órgano que tiene hiperemia estará caliente, o sea, rojo y caliente. Rojo, caliente, incrementado de volumen. Muy bien, ¿cuántos tipos de hiperemia vamos a poder mencionar? Vamos a mencionar la fisiológica y la patológica. Yo voy a comenzar con la patológica porque ya la descargo. La patológica está referida a todo lo que tiene que ver con inflamación, irritación, daño, etc. Entonces, no vamos a hablar de las patológicas porque ya te estoy mencionando y estas las vamos a ver en el menos. Pero sí vamos a citar, ¿no?, a la hiperemia de tipo fisiológica. Y esto dice que esta hiperemia fisiológica está relacionada con el aumento de la actividad. Por ejemplo, las glándulas de secreción interna. Y aquí un claro ejemplo puede ser la glándula mamaria, ¿no? Una glándula mamaria activa, no la glándula. Entonces, si yo le pido un ejemplo de una hiperemia fisiológica, no solamente basta con decir glándula mamaria ¿qué? Activa. ¿En qué situación? ¿No? ¿En qué circunstancias? Entonces, tengo que decirlo. La glándula mamaria activa, ¿no?, sobre todo en animales que tienen la piel blanca, ¿no? Se nota la hiperemia, está grande, ¿no? El ejemplo clásico, la glándula mamaria de una vaca Holstein. La ubre, la piel es blanca, la ubre no tiene pelos, ¿no? Tiene solo escasos, y se ve pues, ¿no?, lo grande que está, aumentado de volumen, un color rojo, vivo y caliente. Bien. El músculo esquelético también. ¿Cuándo el músculo esquelético? Cuando hay ¿qué cosa? Un esfuerzo físico o un ejercicio muy, ¿cómo decir?, exigente. Un ejercicio físico exigente, vamos a ver que los músculos también van a estar impedidos, ¿sí? No basta con decir músculo esquelético, levanta. Y así puede haber otro, por ejemplo, la mucosa del estómago y del intestino en plena digestión, también estará hiperémica, y es una hiperemia de tipo fisiológico. El endometrio, la vulva, en el seno o el estro también es válido. ¿Alguna otra que recuerdes? El sonrojo. ¿Alguna vez te has puesto roja? Sí. ¿Y con tus orejas rojas? Eso es un ejemplo de hiperemia. ¿Y quema o quema? Rojo y quema. O las orejas. A veces las orejas se ponen rojas y se están hablando mal de ti, desde el cuello, con tu cuello, punta el cuello. Bueno, esa es una forma también de hiperemia, ¿no? ¿Quién no la ha experimentado? Bueno, y acá está el ejemplo clásico de la glándula mamaria de una vaca Holstein.
Bueno, aquí ya no se ve la pita más pálida, acá sí se ve todavía que está rosadita, pero esa es la glándula grande, en la campaña de hidratación, caliente. El sonrojo, como les digo, es también un ejemplo de hiperemia. Bueno, entonces eso es lo cuando tenemos que hablar acerca de ¿quién es la congestión? La congestión es también el incremento del volumen de sangre, pero ¿dónde? En el lado venoso. En el lado venoso. Y contiene ¿qué cosa? Sangre desoxigenada. Está llevando, o se está recogiendo de los órganos y tejidos y lo está llevando al corazón para que vuelva al pulmón, para que la sangre pueda entregar el CO2 y captar el oxígeno. Pero miren chicos, acá cuando habla de la congestión, utiliza el término drenaje. ¿Ya? ¿Y por qué utiliza el término drenaje? Recuerden que las venas salen de los órganos. Como sale, drena porque está de salida. Entonces, o se debe a un aumento del contenido sanguíneo intravascular o a un drenaje insuficiente de sangre. Muy bien, eso será el drenaje. Microscópicamente, macroscópicamente, ¿cómo veo algo? ¿Cómo estará? ¿Qué color? Si hay un aumento de sangre desoxigenada, ¿cómo se ha podido drenar el órgano? ¿Cianótico? Rojo, azulado, también llamados así. Y nos mencionan siempre de que la temperatura también está disminuida. ¿Aumentará el volumen? Sí. El aumento de volumen. Otra característica muy importante con respecto a la congestión es que la congestión es patológica. No existe la congestión fisiológica. Por eso cuando hablamos de congestión, entonces se habla de una congestión local y de una congestión sistémica. Local, porque debe haber alguna interferencia por una de las venas tributarias o por una de las ramas de las venas, para que haya una congestión local. Y acá nos ponen ahí en este cuadro azul o celeste, dice congestión local agudo, aumento de la cantidad de sangre en las venas de una región. Que será una tributaria o una rama, que puede ser de extremidades, que puede ser de la cola, que puede ser del riñón, que puede ser del vaso. A consecuencia de la obstrucción del flujo de sangre proveniente del órgano. Y esto puede pasar a cronicidad. Miren, puede pasar a cronicidad. La congestión me dice que puede ser crónica. ¿La hiperemia puede ser crónica, chicos? La congestión sí. La hiperemia no, pero sí. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la congestión localizada. ¿Y qué es la congestión sistémica o generalizada? Dice que aquí, esta congestión generalizada y sistémica necesariamente está. La causa principal es ¿qué cosa? La insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes, chicos, insuficiencia cardíaca? ¿Cómo podemos entender cuando me dicen, oye, tiene insuficiencia cardíaca? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos en la situación del corazón? ¿Cómo está?
¿Cómo? Primero, que no está funcionando bien, ¿sí? Porque insuficiencia significa que no llega, ¿no? No llega, no es suficiente su función, no alcanza. Entonces, ¿cómo queda la función del corazón? A través del vaso cardíaco. Entonces, ¿cuándo sé que el corazón está funcionando bien? Cuando el gasto cardíaco se cumple, ¿sí? Pero cuando no se mide el gasto cardíaco, entonces el corazón no está funcionando. Y por lo tanto, como no está funcionando bien, está en una insuficiencia cardíaca. Ahora dice, afecta a muchos órganos y todo va a depender mucho del lado del corazón que está afectado o que es insuficiente. Por eso tenemos una ICC izquierda y una ICC derecha, ¿no? Recuerden, chicos, que cuando hablamos de circulación, yo tengo que acordarme del esquema de la circulación, ¿no? La circulación mayor y la circulación menor. Ustedes, chicos, saben por qué el corazón tiene una pared más desarrollada que la otra. ¿Por qué el lado izquierdo tiene la pared más desarrollada y por qué el lado derecho tiene la pared más delgada? Porque el lado derecho solamente es para la circulación menor y la izquierda para la circulación mayor. Claro, tiene que ver con el bombeo de la sangre a los distintos destinos, ¿no? El lado izquierdo, como dice su compañera, que lo he hecho bien rápido con la puesta de luchado, que tiene que ver con la circulación mayor y que el corazón tiene que bombear la sangre a toda la economía. En cambio, el lado derecho, ¿no?, que es la circulación menor, la distancia también es menor. Entonces, la fuerza de expulsión de la sangre pues no necesita de una pared desarrollada. Por eso la pared es delgada. Por eso, chicos, tomando en cuenta esto, que todos debemos de saber, no nos podemos equivocar cuando uno le dice, ¿qué lado del corazón estás viendo? Si ya sabes que el lado derecho tiene que ver con la circulación menor, quiere decir que la distancia es poca y la fuerza también es menor. Entonces será la pared delgada, según el lado derecho. Y el lado izquierdo, que tiene que ver con el bombeo de la sangre a todas partes, pues tiene que ser desarrollado bien para el más grueso. Entonces, yo sabiendo esto, no me voy a equivocar viéndolo macroscópicamente. Digo, ¿qué lado está afectado? ¿El derecho o el izquierdo? Se ponen a pensar. En vez de estar mirando, se ponen a pensar. No se piensan, se leen. Bien. Entonces, va a depender mucho de esta insuficiencia. Bien, esta insuficiencia va a traer consigo la congestión de ciertos órganos. Y todo va a depender de qué lado del corazón está afectado o tiene insuficiencia. Bueno, vamos a ver eso. Y esto es lo que les digo, ¿no? Hay que tener en cuenta esto que está acá, la circulación. La circulación entre el corazón y los pulmones. Corazón, los pulmones y la circulación. Bueno, acá llega la sangre venosa también al lado derecho, y va a los pulmones, ahí está, y va a los pulmones, regresa por el lado izquierdo y es expulsada la sangre hacia toda la economía. El lado izquierdo, lado derecho. Lado derecho viene la pared delgada y el lado izquierdo la pared más desarrollada. Bien, entonces si nosotros nos acordamos de esto, es muy importante. Entonces vamos a poder entender también cómo es que una insuficiencia me lleva a un estado de. Miren, los órganos que se van a congestionar son los órganos que llevan la sangre al corazón. Si es el lado, por ejemplo, vamos a ver, el lado derecho, este es el lado derecho.
derecho llega la sangre a través de qué? A través de las venas cavas, hermanos. La vena cava, caudal, ¿de dónde recoge la sangre? La vena cava, caudal, ¿de dónde recoge la sangre? Cráneo y... ¿De dónde recoge la sangre la vena cava? Vena cava. Entonces vemos esto. Y vamos a hacerlo acá. Si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Este corazón derecho tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, el lado derecho, y no tiene la capacidad para poder bombear la sangre. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeada en una unidad de tiempo. Este lado derecho no es capaz de bombear la sangre, entonces hacia los pulmones, mira, bombea la sangre hacia los pulmones. Entonces no tiene la suficiente capacidad y fuerza, entonces se queda acá con un remanente. Supongas, estoy buscando una cantidad inicial. Suponte que el lado derecho y el lado izquierdo tienen que bombear 100 ml. Pero como no tiene fuerza y algo le ha pasado a este lado del corazón, puede bombear solamente 70 o 60. Solamente 60 puede bombear, no lo sé. ¿Y los 40 dónde se quedan? Se quedan acá, ¿no? Acá. Entonces le bombea el 60%, 60 ml solamente bombea y los 40 dónde se quedan? Porque no tiene la suficiente fuerza para bombear. Bueno, luego vienen las venas cavas que llevan la sangre, la cava caudal principalmente, que trae la sangre de todos los órganos, principalmente de todos los órganos abdominales. Entonces viene ella también con sus 100 ml y le entrega al corazón, toma, pero el corazón no puede recibir 100, ¿sí o no? Si acá ya se quedaron 40, le recibirá 60. ¿Y qué pasa con la sangre? ¿Y qué pasa con el 40 restante? Se quedará en la vena cava. Y a su vez, los órganos le van a llevar la sangre, pero tampoco pueden recibirla, ¿sí o no? Es imposible. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? La sangre venosa queda detenida en los órganos. ¿En qué órganos? ¿De dónde recoge la sangre? El lado derecho. ¿De dónde recoge? De los órganos abdominales. ¿Quiénes se verán congestionados? Los órganos abdominales. ¿Quiénes son los órganos abdominales? Hígado, ¿qué más? Vaso, ¿qué más? ¿Qué más? Abdominales. Solamente tiene hígado y vaso nada más. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Páncreas. Mercado. ¿Qué más tiene? Riñones, ¿qué más? Los intestinos, ¿dónde están? ¿En otra parte? Intestino, o sea, todo lo que está ahí, ¿estará cómo estará? Estará congestionado. Entonces, si yo digo que los órganos están congestionados, ¿cómo estarán? ¿Cómo estará el riñón? ¿Cómo estará el vaso? ¿Cómo estará el hígado? Como hemos dicho al comienzo, ¿no? ¿Estarán qué cosa? Incrementados de volumen. ¿Tendrán un color rojo? Azulado o cianóticos. Y además dice que estarán fríos. Eso es lo que es. Entonces, eso es lo que tengo. Cuando tengo una insuficiencia del lado derecho. El corazón tiene que bombear la sangre, pero ya es insuficiente y por eso los órganos que están acá se van a congestionar. ¿Qué pasa si la insuficiencia es del lado izquierdo? Este es mi lado izquierdo.
Y este es el ventrículo que tiene que bombear la sangre de toda la economía. Pero también ahora está insuficiente y no envía la cantidad suficiente de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pulmones le van a entregar la sangre, ¿no? Oye, toma la sangre, le dicen. Toma, a través de las venas. A través de las venas pulmonares. Él dice, lo siento mucho, pero no puedo recibir. Te quedarás con la sangre. Pero la sangre no se va a quedar en las venas, sino también se va a quedar ¿en dónde? En los pulmones. ¿Cómo estarán los pulmones? Cilíndricos. Voluminosos, grandes, color Azul. rojo azulado. Así estarán los pulmones. Y además tendrá edema. Además va a tener edema. Entonces, y habrá otro órgano que se congestiona, además de los pulmones, si hay insuficiencia del lado izquierdo. ¿Habrá otro órgano que se congestione además de los pulmones? Ahí está el cuadro, ese dibujo pequeño. Hay otro órgano que esté implicado en la congestión por una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. ¿Qué? ¿Por qué? Si estás en el lado izquierdo. No estás en el lado derecho, estás en el lado izquierdo. En el derecho hemos dicho que hay todos los órganos que están congestionando. Ahora, cuando en el lado derecho se congestionan todos los órganos, ¿sí? Pero toman un órgano modelo. ¿A qué órgano modelo toman? Bueno, al que es más afectado. ¿Y por qué es más afectado el hígado cuando hay un índice derecho? Recuerden que el hígado tiene doble circulación, la propia y también la sistémica. Entonces, la propia, que es la hepática, y también la otra que es la porta, ¿no? Recuerden que el sistema porta es arteria o es vena. Vena. Bien. Entonces, el hígado sufrirá la congestión por los dos lados. Por los dos lados. La congestión va a estar ahí. Por eso es que cuando se habla de órgano congestionado por insuficiencia cardíaca congestiva derecha, se toma como modelo al hígado. Miren chicos, esta es la imagen microscópica de una congestión. ¿Ya? Esta es la imagen microscópica de una congestión. ¿Qué vasos serán estos? ¿Qué tipo de vasos son esos los que observan aquí? Capilares. ¿De acuerdo todos? ¿Son capilares? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? Y diga, no son capilares, son pendientes. Entonces, ¿qué características tiene un capilar para poder ver congestión? ¿Qué veo ahí que me dice, sí, es un capilar, no hay problema? ¿Qué veo? ¿Puede reconocer un capilar o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene una conformación simple por Ya. Es simple. ¿Y qué significa que sea simple? Pues aquí tengo que ver para reconocer que estoy viendo un capilar. Solamente está conformado por endotelio. ¿Y cómo es el endotelio? ¿Cómo reconozco el endotelio? Son células planas. ¿Y ven las células planas?
Entonces yo veo, entonces el endotelio está acá, en el límite del vaso, todas esas células que vienen a la varita, ese es el endotelio, solamente posee una sola capa de cerebro, que puede ser una pequeña vena. Pero en sí, todos son, ¿no? La mayoría son capilares. ¿Qué noto en los capilares? ¿Cómo están los capilares? ¿Así son los capilares, chicos? ¿Así son? No. Entonces, y además, ¿qué hay en el interior? Eritrocitos. Todos están llenos de eritrocitos, ¿sí? Es más, dicen que si yo veo los capilares en una congestión, veo que los capilares se dilatan. ¿Qué quiere decir que se dilatan? Se abre, la luz crece, ¿sí o no? Hay un incremento de la luz, pero además están llenos de glóbulos rojos. Esta dilatación, o mucha cantidad de glóbulos rojos, se le llama pletórico. Está pletórico. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa miramos? A ver, quiero que pongan atención y miren, ¿qué son estos elementos rojos que están afuera? Miren, estos elementos rojos que están afuera, ¿qué son? ¿Cuántos son estos? ¿Qué son? ¿Ah? ¿Cómo? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, miren, han escapado de los vasos de los capilares y están en intersticios. ¿Hemorragia? Esa es una hemorragia. Ahora, pero, ¿por qué? ¿Por qué se han escapado los glóbulos rojos? Tiene que haber una forma o un mecanismo por el cual los glóbulos rojos salen de los vasos sanguíneos. ¿Y por qué ha pasado? Porque están llenos. Okay. La Es congestión. como el bus, ¿no? Que se van colgados, aunque ya no veo eso. Y algunos se bajan, ¿no? Bueno, entonces los glóbulos rojos pueden escapar hacia afuera, hacia el intersticio, por las uniones intercelulares. Por las uniones intercelulares del endotelio. Por ahí se escapa. Y el mecanismo, ¿cómo se le llama? Este escape por las uniones intercelulares se le llama diapédesis. Esa es la diapédesis. Entonces, quiere decir que cuando yo tenga una congestión por diapédesis, ¿voy a tener glóbulo rojo fuera de los vasos sanguíneos? ¿O voy a tener hemorragia? ¿Sí o no? Sí. Así es. Una congestión puede llevar a una hemorragia. Además, ayer hemos estado hablando de la presión hidrostática, la presión osmótica y los vasos linfáticos. Entonces, si hay un estado congestivo, necesariamente, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática va a elevarse. ¿Y qué hace la presión hidrostática? ¿Cuál es el efecto de la elevación de la presión hidrostática? La presión hidrostática dice que es una presión que tiende, es la presión ejercida por los líquidos y tiende a sacar los líquidos hacia afuera. Entonces, la sangre ejerce una presión intravascular, una presión sobre los vasos sanguíneos. Y si esta aumenta, el líquido sale. Entonces, ¿ha salido el líquido o no ha salido el líquido? Sí. ¿Y qué ven para decir que sí ha salido el líquido? La salida de los glóbulos rojos. ¿Ah? La salida de los glóbulos rojos. No, estamos diciendo que está saliendo el líquido. No, una cosa es que salga la célula y otra cosa es que salga el líquido. El líquido necesariamente sale por la presión, por incremento de la presión hidrostática, no por otra cosa. Si no hay incremento de la presión hidrostática, el líquido no va a salir. O disminución de la presión mucosa. Si no, no. Entonces, ¿pero qué me dice o qué características veo para decir que el líquido ha salido? ¿O no hay? No. Es teórico. No. Pero ¿qué puedo observar para decir que estoy viendo que también hay o que el líquido ha salido? Dice la laxitud. ¿Qué es la laxitud? ¿Qué significa la laxitud?
¿Qué significa que el tejido esté laxo? Si ustedes examinan esta lámina, como que hay mucha luz, ustedes pueden ver que estas estructuras rosadas, en forma de paquetes, fibras, se puede ver que son fibras, son las fibras colágenas, ¿no? Miren cómo son las fibras colágenas. Unas están juntas con otras. Así debería de ser, así como este paquete y un poquito como este. Pero ¿qué ven acá entre paquete y paquete? ¿Qué hay? Hay espacios. Entonces, estos espacios entre los paquetes es lo que nosotros denominamos la laxitud. Está laxo. Porque hay espacio. Esos espacios no creen que están vacíos, sino están ocupados. ¿Por qué? Por el líquido que se escapa. Pero yo no veo el líquido, ¿sí o no? Yo no veo ningún líquido. Además, no se puede ver el líquido microscópicamente. El líquido se ve macroscópicamente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, entonces, después no me estén poniendo en su PPT o alguna cosa líquido microscópicamente. Estamos aclarando acá, por si acaso. Entonces, yo no veo el líquido, pero veo el efecto que produce el líquido cuando sale. ¿Y qué es esto? Esto de acá. Dispersa las fibras colágenas, las dispersa. Miren, las dispersa. Y a esta dispersión, o estos espacios entre las fibras, de las aves y las dispersa, a esto le llamamos la laxitud. O sea, vemos la consecuencia de que el líquido ha salido. La única prueba de que tengo que el líquido ha salido acá es que digo, está laxo el tejido conjuntivo, el tejido superficial. Las fibras colágenas están dispersas. Bien, entonces estamos viendo que la congestión me lleva a un edema, por incremento de la presión hidrostática, pero también voy a tener hemorragia por diabetes. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo que si vamos a hablar de una ICC derecha, al órgano que vamos a tomar como modelo va a ser al hígado. Y cuando hablamos de una ICC izquierda, el único órgano que se afecta es el pulmón. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora entonces de la congestión hepática, que necesariamente la causa es una ICC derecha. Pero nos dicen que para la congestión hepática vamos a ver tres fases. Una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. Esta es la fase aguda que se llama congestión hepática. Esta es la fase subaguda, o también llamada atrofia cianótica, ¿no? O también le llaman hígado inglés buscada. Y esta es la parte crónica, la fase, o sea, la congestión crónica, o también llamada induración crónica, que nos puede llevar hasta dónde puede llevar, también hasta dónde se puede llevar una congestión crónica, hasta la cirrosis. Bien, hasta la cirrosis. Entonces, cuando hablamos de la fase de congestión aguda, dice, en la fase de congestión aguda, el hígado está grande, aumentado de tamaño, está cianótico. Macroscópicamente, el hígado aumentó de tamaño, está cianótico, ¿y qué más está? ¿Cómo estarán los bordes? Que antes eran filuditos y aguditos. ¿Estarán redondeados o no estarán redondeados? Ya. ¿Y qué pasa cuando yo agarro y corto al hígado? ¿Qué pasará cuando lo corte? No pasa nada, voy a verlo ahí, ¿qué está? ¿Saldrá sangre o no saldrá sangre? Sangre y oscura, ¿sí o no? Sangre venosa. Saldrá, a eso le llaman resuma sangre, ¿no? Al corte. Entonces, estas son características macroscópicas que me están demostrando que ahí hay una congestión aguda. ¿Y cómo lo veré? Microscópicamente. Para hablar microscópicamente, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es la estructura del globulino. Nos vamos a ubicar en un globulino. Muy bien. Si ya te ubicas en un globulino, ahora dice, los capilares sinusores, dice los sinusores, dice, especialmente
hacia la zona centro-lobular están llenos de sangre. Los capilares sinusoides, especialmente los que están en el centro, están llenos, ni siquiera de sangre, sino llenos de glóbulos rojos, porque estamos hablando de microscópicamente, no estamos hablando de macros. Ya, están llenos de sangre. Imagínate que los sinusoides están llenos de sangre. La vena central, ¿cómo estará? ¿También llena de sangre o no? La vena central del oblícuo estará llena de sangre y esta sangre, estos glóbulos rojos escaparán también de la vena central. Claro, por diabetes no van a escapar. ¿De los capilares sinusoides también escaparán? Probablemente sí, también, pero especialmente de la vena central. Bueno, dice que a esta fase también la llaman como una congestión pasiva. Así se le conoce, muchos doctores hablan o utilizan ese término, congestión pasiva. Y por eso, miren, puede haber hemorragias centrolobuliares. Claro, porque la vena central está sumamente pletórica, está llena. Bueno, esta es la congestión hepática aguda o congestión aguda, como dice ahí. Ahora vamos a ver la siguiente fase. Bueno, y acá una foto de un hígado congestionado. Esto lo pone Zachary, pone ahí el primer estado donado, esta línea, algo que es el diafragma y este es el hígado. Congestión ocurre en el sistema vascular y depende de órganos como el corazón, el pulmón y el sistema portal. Hay una interrupción en el retorno venoso de la sangre y esto puede ocurrir en la falla que resulta de las arritmias o también dice por la eutanasia. O sea, esto puedo tenerlo, este hígado y esta congestión pasiva te dice la foto, que no solamente la vas a tener por una ICC derecha, sino también realizar una eutanasia, también puedo tener un hígado con congestión aguda. ¿Sí? Entonces, los animales que han sido sacrificados y son llevados a la necropsia pueden entrar una congestión del hígado. No solamente del hígado, también del hígado, del vaso, del riñón. Entonces vamos a ver la siguiente fase. La siguiente fase la denominamos la congestión subaguda, o también llamada atrofia cianótica, o también hígado en nuez moscada. Pero miren, el término hígado en nuez moscada es aplicado principalmente a un hígado o una macro, o un hígado órgano, macroscópicamente. Entonces, acá nos están diciendo que la congestión está persistiendo, persiste en el tiempo la congestión. Esta es isocongestión ¿no? Entonces, las trabéculas hepáticas sufren la presión de qué, o la compresión de qué cosa, de los capilares sinusoides que están dilatados y llenos de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, como son presionados, ¿no? por estos capilares que están congestionados, se van a atrofiar, ¿no? Las trabéculas hepáticas, los cordones hepáticos se van a atrofiar por presión de las capilares sinusoides que están llenos de sangre y está persistiendo en el tiempo y provoca ¿qué cosa? Atrofia. Dice que es una atrofia simple, o sea, una disminución del tamaño por congestión. Bien, también, ojo, algo simple, o sea, que disminuye de tamaño, pero también numérica. ¿Dónde? Ahí está, numérica, ¿dónde? En el centro de los lobulinos. O sea, los hepatocitos situados cercanos a la vena centrolobular, pues van a ¿qué cosa dice? Se van a morir, van a desaparecer, ¿no? Porque dice que hay también una disminución numérica
en el centro del ultrasonido, o sea, en la vena central, donde suele aparecer hemosiderina. Miren, en un proceso subagudo recién aparece la hemosiderina. En un proceso agudo no hay. Entonces, las hemosiderina dice en la zona perilobulillar, ojo, le aparece hemosiderina en el centro. Y en la zona perilobulillar voy a encontrar, ¿qué dice acá? Miren lo que dice: esteatosis. ¿Qué es esteatosis? ¿Qué es esteatosis? ¿Cómo voy a ver los hepatocitos ahí? Que dicen que hay esteatosis. Hepatocitos agrandados. Más agrandados. Agrandados. El núcleo grande digo es un esteatosis. ¿Cuál es la característica? La palidez, la presencia de vacuolas circulares, no, de bordes definidos. Cuando digo palidez, puede ser que sea una declinación hidrópica. Cordones hepáticos. No, que no hay continuidad entre los cordones hepáticos. No. Dice, en la zona perilobulillar los hepatocitos están con esteatosis. Si yo digo palidez, yo puedo estar hablando de cualquiera de las dos reversibles, ¿no? Pero me dice que es esteatosis. Entonces, ¿qué tengo que ver en ese esteatosis? ¿Vacuolas mis? Las vacuolas bien definidas en el sitio. Entonces, miren lo que estamos haciendo. Tengo un estado congestivo